Hermanos, el Concilio Vaticano II puso el tema de la palabra de Dios y la Eucaristía desde el punto de vista también externo a la consideración de la Asamblea Cristiana. Antiguamente, en la misa tridentina se celebraba todo en el altar, de un lado, de aquel lado que era la epístola, de este lado que era el lado del Evangelio, y todo se hacía sobre el altar, sacando las misas solemnes que un diácono o un subdiácono tenía el libro y otro clérigo lo leía, pero todos transcurría en el altar. El Concilio Vaticano II, sobre todo para hacer iglesias nuevas, recordó que el ambón y el altar tienen que estar a la misma altura. Una cosa que estaba siempre en la teología, pero siempre hay particularidades. Cada tanto, también por decisiones y por circunstancias de la Iglesia, se subraya algo en la predicación, sin que cambie, porque obviamente que no se puede estar dando todo el contenido en todos los momentos y en todos los símbolos, pero queda suficientemente claro que nosotros participamos en la Eucaristía de la mesa de la palabra y de la mesa propiamente de la Eucaristía de la comunión, que es la presencia de Jesús real, tanto en el pan como en el vino consagrados. El Señor Jesús nos alimenta con su palabra y ese alimento, ese hambre que podemos tener es precisamente el alimento de la necesidad de la palabra de Dios. Por eso el principio de este sermón del pan de vida, donde comienza hoy técnicamente, Jesús les dice que el Padre lo ha propuesto a él como verdadero pan del cielo. Nosotros en la bendición eucarística decimos, antes se decía en latín, panem de cielo prestitisti eis, pues nosotros lo decimos habitualmente en castellano, les diste Señor el pan del cielo, y la asamblea responde que en sí contiene todas las delicias precisamente que cubren lo que decía Pablo en la segunda lectura. La persona carnal está siempre dirigida por la concupiscencia, que es el deseo. La gente desea. Deseamos, y como nosotros, nos recuerda San Agustín, estamos hechos para Dios, nuestro corazón no descansa hasta que esté en Dios. Por eso tenemos que buscar el verdadero pan del cielo, que es Cristo. Nosotros tenemos por la fe una relación con un acontecimiento, no es una relación con una idea, con una filosofía de vida. Dios quiere tener una relación real con nosotros y por lo tanto la fe del cristiano tiene que ser una fe que es una relación con Cristo, que se encarnó y que se dio totalmente, se donó totalmente al Padre y a cada uno de nosotros, hasta el punto de quedar de una manera misteriosa pero real a merced nuestra para que lo comamos y lo bebamos en su cuerpo y en su sangre, y para que nosotros, configurados a Él, seamos también capaces de donarnos al prójimo, al que lo necesita. Y una pequeña particularidad de las lecturas de hoy. El primer tramo de este discurso del pan de vida, que viene seguido a la multiplicación de los panes, en el capítulo 6 de San Juan, viene acompañado en la primera lectura de este 18º domingo por la narración del Éxodo cuando el pueblo tiene hambre y se queja porque no tiene tanta carne y tanto pan como tenía en Egipto. Enseguida se olvida que en Egipto estaba padeciendo y recuerda el pasado como un momento mejor. Cuando el presente es muy difícil, a veces uno tiene la ilusión de que el pasado fue mejor. Puede haber sido mejor, puede haber sido peor o puede haber sido igual, pero es un ejercicio de la mente que me abstrae del momento presente y no lo valoro. Entonces Dios, a partir tal vez de las migraciones naturales de las aves, le da esas codornices, luego le da ese maná, esa especie de rocío matinal que era como un pan granulado, pero si seguimos leyendo, Dios no suprime las causas naturales, las causas segundas. Y dice el texto del Éxodo que el pueblo se agarró un cólico por su gula, comieron de más. El Señor a veces nos da cosas, o por causas naturales, o porque Él toca, como Jesús, que a partir de esos dones de este muchachito, esos panes de cebada,
pan de los pobres y esos pescados alimenta a una multitud. Dios, a partir de ese gesto, multiplica nuestra fragilidad, pero también Él deja las causas naturales. Y a veces la gente dice, uy, Dios me bendijo con muchos bienes. Perfecto, pero ¿cómo los usás? Porque por ahí te das muchos bienes y como la concupiscencia está, que deseas y deseas mal, por ahí hoy te callás en esto, por ahí mañana transás en aquello. No le podemos echar la culpa a Dios. Dios a veces da signos, Dios a veces hace milagros, pero no siempre nosotros vemos esos milagros como un signo. Y Jesús tiene que decirle la verdad a la gente. Y cuando la gente lo va a buscar del otro lado, se toma un trabajo la gente. Los que tienen barca agarran la barca y se ponen a seguir a Jesús. Los otros van un poquito más tarde por tierra, los encuentran y le dicen, Señor, ¿dónde te metiste? Y Jesús de una, ustedes no me buscan para escucharme. Ustedes no me buscan porque descubrieron que mi palabra es el alimento. Ustedes me buscan porque les di de comer. Trabajen por el pan imperecedero. Trabajemos por los bienes que quedan. Trabajemos por la trascendencia. No trabajemos solo por lo material, porque lo material es pan para hoy y hambre para mañana. Siempre estamos necesitados. Fíjense la gente que colecciona dinero en los bancos, en empresas que están a nombre de otros y en bonos y no les alcanza la vida ni siquiera para contar lo que tienen. Y cuando se mueren es la discordia de la familia que queda, porque hermanos que se pelean por esto, por aquello. Los bienes, Dios no está en contra de los bienes. Ahora salió un artículo bastante berreta sobre que la Iglesia es como que fomenta la pobreza. Jesucristo dijo, bienaventurados los pobres, pero Jesucristo no dijo, empobrezcanse los unos a los otros. Entonces, si cualquiera puede hacer una berretada en teología o en pastoral social de la Iglesia, imagínense si yo, que tal vez estudiando en Internet pueda lograr un artículo con mucho más nivel de esa truchada que leí hace unos días, lo publico y dice, este cura se está metiendo acá, se está metiendo allá. Cualquier berreta se puede meter a hacer teología y a decir cómo tiene que enseñar en la sociedad la fe. No, hermanos, volvamos a la palabra de Dios, volvamos a Jesús. Él es el verdadero pan de vida. Es el pan con su palabra. Él nos incorpora a su cuerpo, que es la Iglesia, y si nosotros nos alimentamos bien del pan eucarístico, vamos a ser capaces de realizar la plenitud del mandamiento del Antiguo Testamento, amar a Dios y al prójimo, porque Cristo dijo, amen como yo los he amado, y Él nos amó hasta entregarse por nosotros, su propia vida, no algo. Y cuando nosotros comulgamos bien, también de a poquito, con nuestra fragilidad, con nuestros límites, con nuestros recursos, pocos o muchos, somos capaces también de donación. Y eso es lo único que transforma el mundo. Lo demás son discursitos que nos calman, nos alientan o nos hacen como cuando vamos a la cancha, que tenemos la esperanza que gane el equipo que nosotros tenemos o que tenemos esperanza que gane la Argentina. Pero eso no incide en la realidad. En cambio, si yo cambio el corazón y soy capaz de ser mejor y trabajar por un pan imperecedero, pero que ayude a que el mundo tenga más sentido y dignidad, entonces estoy haciendo la obra de Dios. Nos encomendamos a la Santísima Virgen en este domingo. Vamos a pedir al Señor por este mes de agosto, que también en nuestra diócesis celebramos las fiestas patronales con Nuestra Señora de la Asunción, que el Señor nos siga acompañando en el camino de la vida, que nosotros sigamos creciendo en la relación con Jesús, entendiéndolo y asimilándolo en el alimento de su palabra y de la Eucaristía. Rezamos por nuestras intenciones, por nuestros proyectos, por la gente que se encomienda a nuestra oración y le pedimos al Señor la gracia de su amistad. Que así sea. Creo